Si quieres conocer las historias completas de las dimensiones más altas, permanece aquí y escucha hasta el final. Porque nada de lo que llega a ti en este instante es un accidente. Tal vez pensaste que diste clic por curiosidad o que tuviste un impulso pasajero, pero en el fondo de tu pecho algo más antiguo ya había decidido el encuentro. El umbral se abre no con ceremonias externas, sino con la disposición interna de aquel que escucha con presencia. Y si mis palabras resuenan en ti aunque no entiendas del todo por qué, es porque ya estabas preparado antes de que este momento llegara. Imagina que no estás viendo un simple video, sino entrando en un templo invisible donde el aire se vuelve más denso y la luz se pliega en capas. Aquí no se trata de creencias ni de adornos místicos, sino de recordar lo que habías olvidado. Cada frase que escuches es una chispa lanzada sobre una brasa que todavía arde en tu interior. No necesitas forzarlo. No necesitas comprender con la mente lo que se abre en este espacio. Solo basta con permanecer, porque aquello que parecía secreto empieza a revelarse en el silencio entre mis palabras. En la tradición hermética se decía que lo que llega a tu atención llega por resonancia. Así como un instrumento vibra al escuchar la nota que le corresponde. Así tu conciencia vibra cuando oye la verdad que le pertenece. Y eso es lo que ocurre ahora mismo. No estás aquí por azar. Estás aquí porque tu frecuencia se alineó con este mensaje. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Lo que hoy percibes afuera como un encuentro fortuito no es más que el reflejo de un llamado que tu alma emitió desde hace mucho tiempo. Toma una respiración lenta. Siente el aire descender hasta el centro de tu pecho. No apresures el ritmo. No intentes controlarlo. Solo observa cómo el aire entra y sale como si el universo te estuviera recordando que siempre estuviste sostenido. Y mientras respiras, reconoce que algo en ti empieza a aquietarse. Es la señal de que el umbral se ha abierto. No estás entrando en un cuento ajeno. Estás regresando a un lugar que ya conocías, aunque tu memoria cotidiana lo haya velado. En este instante, cada palabra actúa como una llave y cada silencio como una puerta. El llamado de Thoth, el escriba eterno de los dioses y guardián de los secretos de la conciencia, no llega como un trueno que sacude, sino como un murmullo que atraviesa las grietas de tu mente. Si estás atento lo sentirás, una vibración que recorre tu piel, un estremecimiento suave que no proviene del frío sino de la memoria. Ese estremecimiento es la confirmación de que ya estás dentro. Quizás te preguntes por qué este conocimiento no se encuentra en los libros comunes ni en las voces oficiales. Y la respuesta es sencilla, porque no se transmite por palabras muertas, sino por vibración viva. Lo que ahora comienza en ti no es una lección académica ni un dogma para repetir. Es un movimiento interno que solo tú puedes verificar. No necesitas creer nada de lo que escuchas. Necesitas sentirlo, y lo estás sintiendo. Esa inquietud, ese pequeño cambio en tu respiración, ese silencio que se expande dentro de tu cabeza, todo eso es la señal de que has sido tocado por la frecuencia que este mensaje porta. Permanece conmigo. No te apresures a buscar explicaciones. No intentes resolver con lógica lo que solo puede ser reconocido por presencia. Estás entrando en un campo donde las preguntas se disuelven y lo único que queda es el eco de un recordar sin palabras. Aquí el tiempo se estira. Las dudas pierden peso y el corazón comienza a escuchar lo que durante años fue silenciado. El umbral ya no está afuera de ti. El umbral eres tú. Ahora cierra los ojos por un instante y deja que la imagen de una llama aparezca en tu pecho. No la enciendas con esfuerzo, solo permítele arder.
Esa llama es el recordatorio de tu origen, la parte que jamás pudo ser apagada por el ruido del mundo. Mientras la sientes, reconoce que no viniste a este encuentro para acumular datos ni para adornar tu mente de teorías. Viniste a recordar lo esencial, a sostener por un instante la vibración que restituye la coherencia. Y cuando vuelvas a abrir los ojos, notarás que nada cambió en lo externo, pero algo sí se movió en tu interior. Esa es la clave del inicio. Comprender que la verdadera transformación no se anuncia con fuegos artificiales, sino con la certeza íntima de que acabas de cruzar un umbral invisible. Has entrado al campo donde lo visible y lo invisible se tocan, donde el misterio comienza a volverse familiar. Es aquí donde comienza nuestro viaje. Y si has sentido, aunque sea un destello en tu respiración, una calma inesperada o una vibración sutil en tu piel, escribe en los comentarios ahora mismo: he sentido la llamada, porque cada vez que uno de nosotros lo afirma, esa frecuencia se ancla con más fuerza en este espacio compartido, y lo que parecía individual se convierte en campo colectivo. Y ese campo, cuando se sostiene, tiene el poder de abrir la visión que trasciende lo físico. Este es solo el primer paso, la entrada al umbral. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que se va a desplegar no es una teoría ni una promesa futura. Es un proceso vivo que ya empezó en ti. El umbral se ha abierto y el camino está delante. Estás listo para recordar lo que siempre estuvo en tu interior. Thoth no fue jamás un ídolo de piedra ni una estatua dorada encerrada en un templo olvidado. Thoth es, y siempre ha sido, una inteligencia que permanece, un río secreto que corre por debajo de todas las culturas y atraviesa el tiempo como si el tiempo no pudiera tocarlo. Cuando los antiguos lo representaron con cabeza de ibis, no estaban hablando de zoología ni de superstición. Estaban usando un código. El ibis camina con las patas en el fango, pero su cuello y su mirada se elevan hacia el cielo. Esa es la función de Thoth: unir los mundos, caminar entre la densidad y la luz, entre lo que se pudre y lo que germina, y así como el ave se mueve con elegancia en ambos reinos. La conciencia que llamamos Thoth se mueve entre lo visible y lo invisible, sosteniendo un puente que nunca se rompe aunque los hombres se olviden de cruzarlo. Piensa en lo extraño de esto: nombres distintos, culturas distantes, épocas que nunca se tocaron, y sin embargo todas mencionan una figura que porta el mismo sello. Los egipcios lo llamaban Tehuti o Tehuti. Los griegos lo conocieron como Hermes Trismegisto. Los hebreos lo vincularon a Enoc, y en cada tradición aparece como escriba, mediador, guardián de secretos celestes. ¿Cómo es posible que aparezca la misma esencia disfrazada de tantos nombres? ¿Acaso fue un hombre que vivió y se transformó en mito? ¿O acaso es algo mayor que trasciende la forma y adopta diferentes rostros para transmitir lo mismo? Aquí está la clave. Thoth no se limita a un individuo. Thoth es una función de la conciencia universal. Es la inteligencia que graba, que registra, que transmite. Donde hay alguien dispuesto a escuchar, aparece. Donde hay un corazón que pregunta, allí susurra. No lo busques en los museos ni en las páginas muertas. Su presencia no está confinada a las piedras de las pirámides ni a los papiros resquebrajados por los siglos. Está en el pulso del tiempo mismo, en los intervalos del silencio, en ese instante en que una intuición se enciende y no sabes de dónde provino. Esa chispa es la huella de Thoth, porque él no habla a la mente que argumenta, habla al recuerdo que no necesita explicaciones.
Su idioma no es el de las teorías, es el de la vibración. Por eso cuando pronuncias su nombre con reverencia sientes un leve estremecimiento. No es sugestión, es resonancia. Los antiguos decían que era el que midió el cielo y la tierra, pero no para dominar, sino para armonizar. Medir el tiempo no como secuencia de minutos, sino como ritmo del alma. Calcular los ciclos no como datos astronómicos, sino como melodías que se repiten en el corazón humano. ¿Qué clase de inteligencia es esta que no se agota en un cuerpo físico? Es la inteligencia que recuerda, que preserva, que mantiene encendido el hilo de oro de la sabiduría, incluso cuando la superficie del mundo está en caos. Hoy todavía lo sientes cuando ves símbolos que no comprendes del todo y aún así te conmueven. El ojo que todo lo ve, la serpiente enroscada, el caduceo con sus alas. No hace falta estudiarlos para reconocerlos. Te tocan porque son códigos que tu alma ya conoce. No vinieron de afuera, estaban dormidos dentro de ti. Thoth los dejó como semillas en la memoria colectiva, esperando el momento en que cada uno estuviera listo para germinar. Y ese momento llega en silencio, como ahora. Imagina por un instante que el universo entero es un gran libro, y que cada vida, cada pensamiento, cada respiración son letras en sus páginas. Thoth es el escriba que no permite que nada se pierda. No porque lo vigile, sino porque lo integra en una totalidad. En las escuelas de misterio se enseñaba que quien invocaba a Thoth no pedía favores. Pedía recordar, recordar la armonía perdida, la música original antes de que el ruido del mundo lo cubriera todo. No se trata de culto, sino de coherencia. No se trata de adorar una imagen, sino de reconocer que existe una inteligencia capaz de atravesar milenios y aún así tocarte hoy en la piel con la misma frescura. Una inteligencia que no está afuera de ti, sino que se activa en ti cuando te alineas con la verdad. Ese es el secreto. Thoth no necesita templos de piedra. Su templo eres tú cuando te vuelves consciente. Detente un instante. Respira profundo y siente el aire como si fuera un río que conecta tu cuerpo con el cielo. Al hacerlo, percibe que hay un orden sutil que sostiene cada movimiento. Ese orden no lo inventaste tú. Es la huella de Thoth vibrando aún aquí. Su enseñanza nunca fue teatral. No buscó multitudes, no exigió sacrificios, solo dejó claves, fragmentos, destellos, como migajas de luz en un bosque oscuro para que el buscador atento encontrara el camino. Y tú lo estás encontrando. No necesitas entender con exactitud cómo ni por qué. Basta con reconocer que algo dentro de ti responde, que sientes una familiaridad extraña, como si hubieras leído este guión en otro tiempo. Esa es la presencia de Thoth, no como mito del pasado, sino como inteligencia que permanece, una conciencia que no pide seguidores, sino exploradores. No exige fe ciega, exige valentía para escuchar dentro. Si hasta aquí has sentido que algo en ti se reacomoda, si tu respiración se ha vuelto más lenta o tu mente se ha aquietado aunque sea un poco, escribe ahora mismo en los comentarios: estoy presente. Porque esa declaración no es un gesto vacío, es un sello vibratorio. Es la forma en que reconoces ante ti mismo que el puente está abierto, que la inteligencia que preserva lo eterno ha tocado tu conciencia en este instante, y lo que se toca desde adentro no se olvida jamás. El viaje continúa, y lo que se revelará va mucho más allá de la figura de un dios egipcio. Prepárate.
porque estamos a punto de descender en los símbolos mismos que custodian esta sabiduría. Mapas secretos que no son adornos antiguos, sino puertas a otras realidades. ¿Estás dispuesto a leerlos con los ojos del alma? Los símbolos nunca fueron adornos para templos ni metáforas bonitas para decorar la mente de los curiosos. Los símbolos son mapas. Mapas hacia territorios invisibles que no se pueden recorrer con los pies, sino con la conciencia. Cada línea, cada espiral, cada proporción repetida en piedra o en papiro es una puerta que espera ser abierta, y solo responde a quien se acerca con presencia. Piensa en esto. Durante siglos la gente ha pasado frente a jeroglíficos, grabados, geometrías perfectas, y muchos se han quedado en la superficie, describiendo formas, midiendo ángulos, debatiendo sobre significados académicos. Pero el iniciado sabía algo más profundo, que el símbolo no se interpreta, se habita. El símbolo no pide definiciones, pide silencio y atención, porque en ese estado empieza a desplegarse como un mapa vivo que te conduce a otra capa de la realidad. Mira el ojo de Horus, tan repetido que casi se convirtió en logotipo moderno. La mayoría ve un dibujo extraño y lo asocia a la idea de protección o a simples supersticiones. Pero si te detienes, si lo contemplas como quien mira un espejo antiguo, percibirás que no es solo un ojo, es la representación de una visión que atraviesa la forma. Es la promesa de que hay un ojo dentro de ti que no depende de la luz ni de los párpados. Los iniciados no lo dibujaron para ser venerado. Lo trazaron como un recordatorio de un sentido olvidado. Y cada vez que lo contemplas con presencia, algo en ti vibra, como si reconocieras tu propia silueta en el agua. Piensa ahora en la espiral, grabada en cuevas prehistóricas, en columnas griegas, en caracolas marinas. No es un capricho estético. La espiral es la firma del movimiento universal, la geometría con la que la conciencia se expande y se contrae. Desde el giro del ADN hasta las galaxias, todo responde a ese patrón. Cuando lo reconoces, ya no ves un garabato en una piedra, ves la huella de un proceso que también ocurre en tu respiración, en el latido de tu corazón, en la manera en que una emoción crece y se transforma dentro de ti. La espiral te dice: lo que parece repetirse nunca es igual, porque cada vuelta asciende a otro nivel. Es el mapa de tu propio crecimiento. ¿Y qué decir del Ankh? Esa cruz con asa que los faraones sostenían en la mano. Los arqueólogos discuten sobre su origen y sus usos, pero el iniciado comprendía otra cosa, que esa figura representaba el aliento que une lo visible y lo invisible. El asa es el círculo del espíritu. La cruz es la materia. Juntas conforman la unión de planos. Quien sostiene el Ankh no tiene un amuleto, tiene la llave de la vida, la conciencia de que lo espiritual y lo material no están separados sino entrelazados. Esa es la verdadera magia de un símbolo. Cuando lo reconoces, algo en ti se alinea con esa verdad y empieza a vibrar en coherencia. La geometría sagrada no se estudia con reglas y compases solamente. Se reconoce con la piel, con el cuerpo, con la intuición, porque son proporciones que ya habitan en tu biología. La proporción áurea, el número phi, no son inventos humanos. Son la manera en que las hojas se ordenan en un tallo, en que la concha del Nautilus crece, en que las ramas se abren hacia la luz. Cuando te expones a esas formas, tu cuerpo lo reconoce porque están grabadas en ti. Por eso en los templos antiguos las columnas, los pasillos, las cámaras secretas estaban diseñadas con estas proporciones, no para impresionar a la vista,
sino para alterar la vibración de quienes entraban. Era un lenguaje silencioso que hablaba directamente al alma. Y lo más fascinante es que este lenguaje sigue activo. ¿No te ha pasado que ves un mandala, un símbolo geométrico, y sientes una calma inesperada? ¿O que un simple patrón repetido te genera confianza sin que sepas por qué? Eso ocurre porque los símbolos no son metáforas poéticas, son herramientas vibracionales, son llaves de acceso a estados de conciencia. En los misterios herméticos se enseñaba que cada símbolo es un puente, que si lo contemplas sin prisa, sin querer poseerlo, empieza a trasladarte hacia la frecuencia que representa. Detente un momento. Imagina una espiral luminosa descendiendo suavemente desde tu coronilla hasta el centro de tu abdomen. No la fuerces, no la inventes. Simplemente permite que la imagen se insinúe. Inhala y deja que la espiral descienda. Exhala y siente cómo se ancla en tu vientre. Hazlo 3 veces. Notarás que tu cuerpo se aquieta, que tus pensamientos se organizan, que tu respiración se hace más profunda. Esa es la prueba. No necesitas creer en nada. El símbolo actúa por resonancia, no por sugestión. Y aquí surge un secreto aún más poderoso. Los símbolos se activan solo cuando el observador está presente. De nada sirve repetirlos como fórmulas vacías o coleccionarlos como estampillas exóticas. Solo cobran vida cuando alguien los contempla con atención despierta. Entonces se transforman en mapas, en rutas hacia estados que ya existen dentro de ti. Es por eso que los antiguos protegían este conocimiento con tanto celo, porque sabían que un símbolo entregado a una mente distraída se convertía en superstición, pero ofrecido a una conciencia despierta se convertía en revelación. Hoy, al escuchar estas palabras, no se trata de aprender definiciones, sino de despertar esa forma de ver. Porque el símbolo no está afuera. El símbolo eres tú, tu propio cuerpo, con sus proporciones, con sus ritmos. Es la geometría más sagrada que existe. Lo que ves en las pirámides, en los mandalas, en las tablas esmeralda, ya está inscrito en tus huesos, en tu sangre, en tus sueños. El lenguaje de los símbolos es el lenguaje del alma recordando su origen. Si algo de esto ha encendido un fuego en tu interior, si al menos por un instante has sentido que no estás frente a dibujos sino frente a llaves vivas, escribe ahora mismo en los comentarios. Leo el símbolo desde adentro, porque esa frase no es solo un comentario, es un sello vibracional que confirma que el mapa se ha activado en ti. Y cuando un símbolo se activa, la realidad comienza a desplegarse de una manera distinta. Lo verás pronto. Lo cotidiano se volverá mensaje. Lo banal se volverá señal. Lo olvidado se volverá memoria. El lenguaje de los símbolos empieza a hablar cuando decides escucharlo. Estás dispuesto a dejar de mirar y empezar a ver. El campo no es una metáfora bonita ni una idea abstracta reservada a los libros de física moderna o a los tratados ocultos de los iniciados. El campo es el lugar donde todo comienza antes de que tenga nombre, antes de que tenga forma, antes de que se pueda pesar o medir. Es el vientre invisible de la realidad, el espacio donde la vibración se convierte en materia y donde la intención se traduce en acontecimiento. Lo que hoy llamamos realidad no es más que la condensación de un entramado vibratorio que siempre estuvo pulsando detrás del velo. Los antiguos lo sabían y lo nombraron con 1000 rostros. El éter, el espíritu, el akasha, la matriz. Y aunque la ciencia tardó milenios en tropezar con su huella,
Cuando lo hizo quedó desconcertada, porque el campo responde, se organiza, vibra, refleja. Imagina por un instante el viento sobre un campo de hierba. A simple vista podrías decir que las brisnas se mueven sin sentido. Pero si observas con calma ves las ondas, ves el patrón, ves la música silenciosa que se dibuja en la superficie. Así ocurre con tu vida. Lo que parece caos o azar es la manifestación visible de un campo invisible que se ordena según tu vibración. Cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida, cada intención que cargas con sentimiento es como un dedo que toca el agua y genera ondas. Y esas ondas no desaparecen, se suman, se encuentran, crean corrientes. Al final, lo que llamas destino no es otra cosa que la suma de todas esas ondas resonando dentro del campo. Por eso los iniciados insistían en la coherencia. No porque quisieran disciplinar a los discípulos, sino porque sabían que la incoherencia genera turbulencia en el campo. Si dices una cosa pero vibras otra. Si piensas en abundancia pero sientes miedo. Si pides amor pero cultivas rencor. El campo no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia. Y la frecuencia no miente. Esa es la verdadera oración. El estado vibratorio que sostienes, no lo que repites con la boca. El hermetismo lo formuló con precisión. El todo es mente, el universo es mental. Muchos lo interpretaron como filosofía abstracta, pero en realidad era una descripción técnica. Si todo es mente, todo es vibración, todo es campo, y si tú eres parte de ese todo, entonces tu mente participa activamente en la creación de lo real. No eres víctima de lo que ocurre, eres coautor. Lo que sostienes en tu vibración se refleja en lo que aparece afuera. Esa es la clave que tanto se intentó ocultar. Porque un ser humano que comprende y experimenta esto deja de ser manipulable. Haz una pausa conmigo. Trae a tu memoria un instante sereno, una escena que todavía te dé paz. Puede ser el rostro de alguien que amas, la sensación de un atardecer, el sonido del mar. Mantén esa imagen 3 respiraciones profundas. Inhala y sostén. Exhala y suelta. Ahora observa lo que ocurre en tu cuerpo. El ritmo cardíaco se suaviza. Los hombros descienden. La mente baja su volumen. Eso que sientes no es sugestión, es el campo respondiendo. Un simple recuerdo ha reordenado la vibración y el cuerpo lo registra. Así de concreto es. La ciencia lo vislumbró en experimentos desconcertantes. El famoso doble rendija mostró que una partícula se comporta como onda hasta que alguien observa, y entonces se convierte en partícula. En otras palabras, la conciencia altera el resultado. ¿Qué significa esto? Que el campo no es pasivo, que lo invisible responde a tu atención. Lo que contemplas con presencia empieza a organizarse de otra manera. Por eso Todd enseñaba que la atención es la herramienta más poderosa del mago. No se trataba de fórmulas complicadas, sino de aprender a sostener la mirada interior sin dispersión, porque donde pones tu atención, el campo se pliega. Este es el verdadero secreto que durante siglos se disfrazó de metáforas religiosas o se enterró bajo rituales incomprensibles, no porque fuera peligroso, sino porque otorgaba libertad. Un ser humano que entiende que el campo responde a su vibración deja de ser esclavo de estructuras externas. Ya no necesita intermediarios, ya no depende de decretos ajenos. Puede sintonizar desde adentro y ver cómo la realidad cambia afuera.
Por eso los templos fueron diseñados para inducir estados de coherencia, proporciones perfectas, resonancias sonoras, geometrías que ordenaban el campo del iniciado. No eran decoraciones, eran instrumentos de ajuste vibratorio. Lo más profundo es comprender que este campo no está allá afuera en un cosmos lejano, sino aquí, ahora, rodeándote y penetrándote. Cada emoción que sientes es como un color que tiñe tu campo. Cada pensamiento sostenido es como un patrón que lo organiza. Y ese campo no solo te afecta a ti, irradia, influye, toca a los demás. Así como un instrumento desafinado puede arruinar toda la orquesta. Una vibración incoherente desordena el entorno. Pero lo mismo ocurre en sentido inverso. Un ser que sostiene coherencia irradia orden, y ese orden se contagia silenciosamente. Piensa en las veces que entraste a un lugar y sentiste paz sin razón aparente, o al contrario, en un sitio hermoso donde sin embargo algo te inquietaba. Eso es el campo hablando. No lo ves, pero lo percibes, y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Esa intuición no es fantasía, es lectura del campo. Los antiguos lo entrenaban, hoy lo hemos olvidado, pero basta con recuperar la atención para que la lectura se despierte otra vez. No necesitas fe ciega, necesitas práctica. Por eso, ahora mismo, observa el espacio entre tus pensamientos. Escucha el silencio entre mis palabras. Allí, en ese intervalo, ya estás rozando el campo. Es sutil, casi imperceptible, pero real. Si permaneces unos segundos en ese espacio, notarás un cambio en tu percepción. Es como si el aire se volviera más denso, como si el tiempo se estirara. Ese es el campo recordándote que lo real comienza antes de la forma. Si sientes este leve cambio, escríbelo en los comentarios con una frase sencilla pero poderosa. Siento el campo. Al hacerlo, no solo declaras lo que experimentas, también anclas esa vibración en ti y refuerzas el espacio compartido que estamos creando, porque el campo no se activa con teorías, se activa con presencia. Y ahora, al pronunciarlo y escribirlo, lo haces real en tu vida. Lo que sigue será aún más profundo, porque si el campo es el inicio de lo que llamamos realidad, entonces el cuerpo es su primer reflejo visible. Y comprender esa relación cambia la manera en que ves cada síntoma, cada dolor, cada gesto de tu propia biología. Estás preparado para mirar tu cuerpo no como una máquina frágil, sino como el templo donde vibra la huella del campo. Allí nos espera la próxima revelación. El cuerpo siempre estuvo ahí, acompañándote en cada instante, respirando por ti incluso cuando olvidabas escucharlo. Y sin embargo, pocos lo han mirado como lo que realmente es, un templo y un archivo, no un simple conjunto de órganos, no una máquina biológica destinada a desgastarse, sino un altar vivo donde cada célula guarda memorias, donde cada tensión es una inscripción grabada en piedra invisible, donde cada síntoma es un manuscrito esperando ser leído. Cuando Thoth enseñaba en los templos de Egipto, no mostraba a sus discípulos imágenes externas. Los guiaba hacia la conciencia de su propio cuerpo, porque sabía que ahí, en la carne que vibra, se encuentra el libro sagrado más exacto. Lo que llamas enfermedad es muchas veces una carta no abierta. Lo que llamas dolor es un eco que insiste en ser atendido. Lo que llamas cansancio es el recordatorio de que llevas demasiado tiempo cargando algo que no es tuyo. Imagina por un momento que tu piel es un pergamino, que las marcas, los gestos, las líneas no son producto del azar, sino letras de un idioma olvidado. Esa piel reacciona al sol, al frío,
al contacto, pero sobre todo a las emociones que nunca dijiste en voz alta. Cuando escondiste una tristeza, tu piel lo escribió en sequedad. Cuando no quisiste mostrar tu vergüenza, la piel ardió en rojez. Cada órgano también habla su dialecto. El corazón late al compás del amor vivido y también al compás del amor negado. El estómago digiere no solo alimentos, digiere palabras, miedos, recuerdos que te tragaste sin poder soltar. Las rodillas hablan de la humildad, de la capacidad de rendirse, los pulmones de la libertad y de la tristeza contenida. Nada está suelto, todo es vibración registrada, la medicina moderna, en su afán de objetividad. A veces trata al cuerpo como un objeto que se repara, como un motor al que se cambia una pieza. Pero los sabios antiguos lo veían como un santuario en el que cada dolencia era un sacerdote tocando la campana, no para castigarte, sino para llamarte a escuchar. Por eso, cuando te duele algo, no te preguntes solo cómo lo curo, sino qué me quiere decir. Esa pregunta cambia todo, porque de pronto dejas de pelear con tu cuerpo y empiezas a dialogar con él. Y al dialogar, el templo empieza a revelar sus archivos. En el archivo del cuerpo están guardadas memorias que ni siquiera recuerdas conscientemente. Traumas de infancia que se escondieron en los músculos. Herencias familiares que vibran en la sangre. Silencios de tus abuelos que se convirtieron en tensiones en tu espalda. Nada desaparece. Todo queda registrado en el campo que sostiene a la carne. Y ese archivo se abre cada vez que prestas atención. Por eso, al colocar tu mano sobre tu pecho o tu vientre y respirar con calma, a veces brota una emoción que no sabías que estaba ahí. No aparece por casualidad. Aparece porque el cuerpo, como archivo fiel, te muestra lo que guardó cuando no estabas preparado para sostenerlo. Haz la prueba ahora. Cierra los ojos. Coloca tu mano sobre un punto donde sientas alguna incomodidad. No intentes eliminarla. No luches. Solo escucha. Esa presión, esa punzada, ese ardor, no son enemigos, son mensajes. Y al reconocerlos, algo se abre. Puede que surja una imagen, un recuerdo, una palabra. No lo juzgues. Solo permite que el archivo se exprese. Ese simple acto es ya un rito sagrado, porque convierte al cuerpo en oráculo y al dolor en maestro. Todd decía que el cuerpo era la última traducción del alma, que lo que no podía sostenerse en lo invisible terminaba manifestándose en lo visible. El alma susurra en sueños, en intuiciones, en coincidencias. Si no la escuchas, el campo empieza a densificarse. Y si aún no respondes, el cuerpo toma la palabra, no porque quiera castigarte, sino porque quiere salvarte. Es el eco final. Cuando todo lo demás falló, el cuerpo grita, y lo que grita siempre es lo mismo. Vuelve a ti, vuelve a tu centro, vuelve a escuchar. En este sentido, cada síntoma es también un ritual de iniciación. El dolor no te separa de la vida. Te inicia en una versión más profunda de ti mismo. Pero solo si lo entiendes, solo si lo atraviesas con conciencia. Si lo niegas, se convierte en sufrimiento. Si lo escuchas, se convierte en portal. El cuerpo como templo te da la oportunidad de entrar en lo sagrado en cualquier momento. No necesitas pirámides ni catedrales. Tu respiración es un canto, tu corazón es un tambor, tu piel es un altar. Y cuando te relacionas con él con reverencia, el archivo se abre en su verdadero sentido, como mapa de regreso a la coherencia. Por eso, muchos iniciados practicaban la imposición de manos.
no como magia externa, sino como reconocimiento. La mano que se posa sobre el dolor no busca dominarlo, busca decirle, te escucho, y en ese reconocimiento el cuerpo responde, el calor aumenta, la vibración cambia, el archivo entrega una página. Ese acto simple, que parece insignificante, es en realidad una llave milenaria, porque lo que sana no es la técnica, es la presencia. La presencia es la llama que ilumina los corredores del archivo interior. Si llegaste hasta aquí, permite que esta idea se grabe en ti. Tu cuerpo no está contra ti, está contigo. No es un obstáculo en tu camino espiritual, es el camino mismo. Cada sensación, cada cicatriz, cada pulso, son letras de un manuscrito sagrado que solo tú puedes leer. Y en esa lectura comienza la verdadera alquimia, la transformación de la carne en luz, de la memoria en sabiduría, de la herida en puerta. El templo está abierto, el archivo está vivo. ¿Te atreves a escucharlo con toda tu presencia? Si has permanecido hasta aquí, es porque algo en tu interior ya empezó a abrirse. Y ahora llegamos a un umbral aún más profundo, el punto donde la percepción externa se detiene y comienza a revelarse la visión interior, esa que no necesita ojos de carne porque ve antes de la forma. Este ojo no es un órgano físico, aunque se relacione con la glándula pineal. Es un centro de conciencia, un espejo oculto que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Las antiguas escuelas lo llamaban el ojo que todo lo ve, el ojo de Horus, la estrella en el centro de la frente. Pero todos esos nombres apuntaban a lo mismo, un estado de percepción en el que la mente deja de interpretar y el ser simplemente reconoce. La visión ordinaria observa objetos, distingue colores, calcula distancias. El ojo interior no mira hacia afuera, sino hacia adentro, y lo que revela no son figuras, sino vibraciones. No ve la mesa, percibe la densidad que la sostiene, no ve el rostro, reconoce la intención detrás de la mirada, no ve el acontecimiento, capta el patrón invisible que lo originó, y cuando se abre, el mundo cotidiano empieza a cambiar. Miras la misma calle, la misma gente, el mismo cielo, pero todo parece envuelto en un velo transparente. Sientes que detrás de lo visible hay un segundo nivel que late y espera ser notado. Ese es el comienzo de la visión interior. Darte cuenta de que lo que ves no agota lo que existe. Los egipcios lo sabían y por eso dibujaban el ojo de Horus en sus templos. No como adorno, sino como recordatorio. Quien mira con el ojo interior nunca se deja engañar por las apariencias. Puede ver la mentira detrás de una sonrisa, la intención detrás de una palabra, la energía que vibra detrás de un gesto. Y esto no es fantasía. Es una facultad natural que olvidamos, pero que puede despertarse con presencia. Basta con cerrar los ojos, respirar con calma y dejar de esperar imágenes espectaculares. Lo que surge es más sutil, una sensación de reconocimiento, un saber sin razonamiento, una certeza que no proviene de la lógica. El ojo interior no funciona con esfuerzo, se abre cuando la mente calla. Por eso, en todas las tradiciones, el silencio era la puerta. No el silencio externo, sino el silencio interior. Ese instante en que la mente deja de exigir explicaciones y algo más profundo empieza a hablar. Tal vez lo has vivido. Una corazonada que resultó cierta, una intuición que te salvó, un presentimiento que se cumplió. Eso es el ojo interior mostrando su destello. Lo que para la mente era improbable, para la visión interior era evidente.
Imagina ahora que colocas tu atención en el punto entre tus cejas, sin forzar, solo observando. Respira y permite que tu mirada interior descanse allí. Al principio sentirás oscuridad, pero si permaneces unos instantes, esa oscuridad se vuelve viva. No es un vacío muerto, es un espacio lleno de potencial. Allí, poco a poco, la percepción se expande. No aparecen imágenes fantásticas, aparece claridad. Es como si de repente lo que estaba confuso se volviera obvio, como si las piezas encajaran sin necesidad de pensarlo. Esa claridad es la verdadera visión antes de la forma. Cuando Todd hablaba del ojo que ve a través del tiempo, no hablaba de adivinación superficial. Hablaba de esta facultad que percibe el patrón antes de que se materialice. El ojo interior capta la vibración en el campo y reconoce hacia dónde se dirige. Así puedes ver no solo lo que es, sino lo que será. Porque lo futuro ya vibra en el presente antes de tomar forma. Y esta visión no es privilegio de unos pocos. Es el derecho natural de todo ser humano. Lo único que la bloquea es el ruido constante de una mente dispersa y un corazón desconectado. La paradoja es que mientras más buscas abrir este ojo con ansia, más se cierra. Y mientras más sueltas y permaneces en silencio, más se abre. Porque no responde a la voluntad del ego, responde a la coherencia de tu vibración. Si tu corazón está agitado, si tu mente está saturada, el ojo se nubla. Si respiras con calma, si aceptas el instante, el ojo se ilumina. Así de simple y así de desafiante. Haz un ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos. Respira hondo y siente el espacio detrás de tu frente. No intentes ver nada. Solo escucha desde adentro. Permanece 3 respiraciones completas. Al abrir los ojos de nuevo, observa a tu alrededor. Algo habrá cambiado. Quizás los colores parecen más vivos, quizás los sonidos se perciben más claros, quizás simplemente te sientes más presente. Eso que notas no es sugestión. Es el efecto de tu ojo interior que acaba de abrirse un poco más. El ojo interior es el verdadero guardián de la visión espiritual. Te muestra que el mundo no es sólido ni fijo, sino un tejido en movimiento, y al verlo, comprendes que tú también eres parte de ese tejido, que no eres un espectador pasivo, sino un participante activo en la danza de la creación. Allí comienza la verdadera gnosis, no en creer, sino en ver, y no ver con los ojos del cuerpo, sino con la mirada de la conciencia. Si has sentido aunque sea un destello de esta percepción, anótalo en los comentarios con una frase que actúa como llave vibratoria. He abierto el ojo interior. Esa declaración, aunque simple, fortalece la frecuencia que compartimos aquí y le da permiso a tu conciencia de expandirse un poco más, porque todo comienza con un reconocimiento. Y este reconocimiento abre el portal. Has llegado a un punto crucial. El cuerpo como templo ya te mostró que guarda archivos. El campo te reveló que la realidad comienza antes de la forma. Y ahora el ojo interior empieza a enseñarte a leer lo invisible. Lo que sigue es aún más profundo. Comprender que la visión interior no es un fin, sino el inicio de una relación con el lenguaje del espíritu. Allí nos espera la próxima revelación. El aliento ha estado contigo desde el primer instante en que llegaste a este mundo.
pero rara vez lo miras como lo que verdaderamente es. Un puente entre lo visible y lo invisible. Un oficio secreto que Todd y los iniciados conocían muy bien. Porque mientras la mente corre hacia el futuro y el cuerpo guarda memorias del pasado, la respiración solo existe en el presente. Inhalas y algo nuevo entra. Exhalas y algo viejo se suelta. Y en ese movimiento tan simple se esconde la llave de la alquimia interior. El aire no es solo oxígeno, es vibración, es campo, es mensaje. Cuando respiras con conciencia, no solo llenas pulmones, también alineas tu frecuencia con la del universo. Y el universo responde. Los sabios enseñaban que cada inhalación es un acto de recepción, como beber la luz del sol en forma invisible. Cada exhalación es un acto de entrega, como devolver a la tierra lo que ya no te pertenece. Si te detienes un instante a observar, notarás que tu respiración refleja tu estado interior. Si tienes miedo, es corta y agitada. Si estás en calma, es profunda y suave. El aliento revela la verdad que la mente a veces niega. Y lo más fascinante es que no solo revela, también transforma. Cuando decides inhalar más despacio, cuando prolongas la exhalación, tu corazón empieza a latir en otra cadencia. Tu sistema nervioso se relaja, tu campo se ordena. Es como si el cuerpo entero escuchara la música del aliento y recordara su coherencia perdida. Imagina por un momento a los antiguos sacerdotes respirando juntos en los templos, no como ejercicio físico, sino como acto sagrado. Cada inhalación colectiva era un himno silencioso, cada exhalación era una ofrenda. Así sostenían estados de conciencia que alteraban el campo del lugar, abriendo puertas invisibles. No necesitaban palabras grandilocuentes, porque el aliento mismo era la oración, y tú puedes experimentarlo ahora mismo. Inhala contando 4. Sostén un instante en el centro del pecho, y luego exhala el doble de largo. Hazlo varias veces y verás cómo tu cuerpo empieza a sentirse más ligero, cómo tu mente se despeja, cómo una quietud extraña te envuelve. Ese es el oficio secreto del aliento, siempre disponible, siempre esperando que lo recuerdes. Pero no termina allí. Junto al aliento está el tacto, ese gesto tan cotidiano y tan poderoso que también guarda un secreto. El tacto no es solo roce de piel, es transmisión de vibración. Cuando alguien te toca con presencia, tu cuerpo responde más allá de lo físico. Lo sabes porque lo has sentido. Una mano apoyada en tu hombro en un momento de tristeza puede sostenerte más que 1000 palabras. Un abrazo verdadero puede disolver un nudo de ansiedad. Esa es la inteligencia del tacto. No se trata de técnica, se trata de presencia. Una mano distraída no dice nada, pero una mano consciente es medicina. Los antiguos lo entendían y practicaban la imposición de manos no como acto mágico, sino como reconocimiento. La mano que toca con respeto le recuerda al cuerpo que no está solo, que puede relajarse, que puede soltar. Y en ese gesto sencillo, el archivo oculto del cuerpo empieza a liberarse. Las tensiones se ablandan, las memorias atrapadas se disuelven, las emociones estancadas encuentran salida. El tacto se convierte en llave porque transmite algo que las palabras no alcanzan. Y cuando el tacto se combina con el aliento consciente, ocurre la alquimia. Inhalas presencia, exhalas entrega, tocas con respeto, recibes respuesta. Haz la prueba. Coloca ahora tus manos en el lugar de tu cuerpo que sientas más cargado. Puede ser el estómago, el pecho, la cabeza.
Respira profundamente y al exhalar deja que tus manos permanezcan ahí como si fueran raíces. No intentes curar, no intentes forzar, solo escucha. Al cabo de unos instantes sentirás calor, pulsación, alivio. No lo estás imaginando. Es tu campo respondiendo al contacto y al aliento. Es el oficio secreto actuando en ti. Thoth decía que la respiración era el puente del alma y el tacto era el sello del espíritu. Con el primero recibes la vibración, con el segundo la encarnas. Y así, de manera simple, lo invisible se vuelve tangible. El aliento limpia, el tacto consagra. El aliento te conecta con el campo universal. El tacto te recuerda que tu cuerpo es el templo donde ese campo se ancla. Cuando comprendes esto, ya no respiras por costumbre, respiras como ritual. Ya no tocas por rutina, tocas como oración. Y lo cotidiano se transforma. Una caricia se vuelve bendición. Un suspiro se vuelve purificación. Una mano en tu propio pecho se convierte en código de luz. Y de pronto descubres que la espiritualidad no está lejos. No está reservada a iniciados en templos de piedra. Está aquí, en tu aliento, en tus manos, en tu cuerpo. El misterio se hace accesible cuando lo reconoces. Si has sentido aunque sea un leve calor en tus manos o una calma inesperada al respirar, escríbelo en los comentarios con esta llave vibratoria. Respiro con alma. Porque al declararlo, lo que era un ejercicio se convierte en un rito compartido, un sello que nos une en la misma frecuencia. Y no lo olvides, lo más sutil es lo más poderoso. El oficio secreto del aliento y del tacto puede parecer demasiado simple para la mente que busca técnicas complicadas, pero en esa simplicidad está la verdadera grandeza, porque lo esencial nunca se esconde en lo complejo, se esconde en lo obvio, y cuando lo redescubres, comprendes que ya tenías las llaves desde siempre. El viaje continúa, y ahora que has recordado el poder de lo más simple, es momento de enfrentar lo más desafiante. Las trampas de la mente cuando intenta apropiarse de lo sagrado. Allí nos espera la próxima revelación. La mente tiene un don fascinante. Organiza, calcula, compara, proyecta. Gracias a ella construimos ciudades, inventamos lenguajes, trazamos mapas, pero ese mismo don, cuando se olvida de su lugar, se convierte en trampa, porque lo sagrado no se deja encerrar en fórmulas. Y sin embargo la mente intenta hacerlo una y otra vez. Cada vez que experimentas un destello de lo invisible, tu mente corre a etiquetarlo, a fijarlo, a apropiarse de ello. Y en ese intento de control, lo que era un manantial vivo se convierte en un concepto seco. Así nacen las religiones dogmáticas, las técnicas mecánicas, las repeticiones vacías, no porque lo sagrado haya muerto, sino porque la mente quiso poseerlo. Thoth advirtió de este peligro desde los primeros tiempos. Decía que el espíritu se revela en el silencio y que en cuanto la mente lo quiere traducir a palabras definitivas, el misterio se esconde de nuevo. El iniciado que cruza el umbral siente algo real, pero si en lugar de sostenerlo con presencia intenta repetirlo como receta, lo pierde. Es como intentar atrapar el viento con las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más rápido se escapa. Lo sagrado fluye, no se congela. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces las enseñanzas vivas se convirtieron en rituales vacíos? ¿Cuántas veces lo que era código vibratorio se redujo a dogma repetido? Eso ocurre porque la mente quiere sentir seguridad. Quiere creer que puede dominar lo invisible con reglas, con jerarquías, con estructuras, pero lo sagrado no obedece a la lógica del dominio.
obedece a la lógica de la entrega. La trampa aparece cuando confundes recordar con acumular, cuando confundes vibración con información. La mente te susurra: si aprendo más, si practico más técnicas, si sigo más maestros, entonces estaré más despierto. Pero ese susurro es engañoso, porque el despertar no llega por cantidad, llega por calidad de presencia. Y ninguna cantidad de conocimiento puede reemplazar un instante de coherencia vibratoria. La trampa es creer que cuanto más haces, más cerca estás. La verdad es la contraria. Cuanto más sueltas, más cerca estás. ¿Lo sientes? Esa ansiedad de querer repetir lo que ayer te funcionó. Esa urgencia de buscar la experiencia exacta que un día te abrió los ojos. Esa necesidad de nombrar, de clasificar, de afirmar esto es así y así será siempre. Todo eso es la mente tratando de controlar lo sagrado. Y en ese control, lo mata. Porque lo sagrado es un río, y la única manera de estar en él es dejarse llevar. Por eso tantos buscadores se pierden. Confunden mapa con territorio, confunden técnica con esencia, confunden maestro con verdad, y terminan adorando la forma en lugar de la vibración que la forma transmitía. El propio Thoth lo dejó claro. No crees templos a mi nombre, porque el templo verdadero es la conciencia. Sin embargo, ¿qué hizo la humanidad? Llenó la tierra de templos de piedra. Mientras olvidaba el templo interior, esa es la trampa más vieja, y tú también la conoces. La conoces cada vez que tu ego se infla con una experiencia espiritual. Cada vez que piensas soy más avanzado porque sentí lo que otros no sienten. Cada vez que te identificas con la luz y miras a los demás desde arriba, ahí la trampa es más sutil. La mente ya no niega lo sagrado, lo usa para reforzarse, se disfraza de despertar, pero sigue siendo control. Sin embargo, no se trata de condenar a la mente, no es enemiga, es herramienta. El problema no es que piense, sino que olvida que no puede controlar lo incontrolable. Cuando la mente se alinea con el corazón, cuando en lugar de apropiarse se ofrece al servicio, deja de ser trampa y se convierte en puente. Entonces, en lugar de analizar el silencio, lo protege. En lugar de querer adueñarse de la visión, la honra. Recuerda un momento de tu vida en el que algo inexplicable sucedió. Una sincronía exacta, un sueño premonitorio, un encuentro que cambió todo. Si al instante lo compartiste como anécdota para impresionar, lo convertiste en historia muerta. Pero si lo guardaste en el corazón, si lo dejaste germinar en silencio, entonces esa semilla vibratoria siguió actuando en ti. La diferencia no está en lo que pasó, sino en cómo tu mente lo sostuvo. La trampa de la mente es como un eco que repite sin cesar. Explícame, clasifícame, dame certeza. Pero lo sagrado no habla en ese idioma. Habla en susurros, en símbolos, en vibración, y solo se deja escuchar por quien se atreve a no entenderlo todo. Allí donde la mente exige explicación, el espíritu pide entrega. Allí donde la mente quiere control, lo sagrado pide confianza. Por eso, en este camino, lo más difícil no es abrir el ojo interior, ni despertar el cuerpo templo, ni sentir el campo vibratorio. Lo más difícil es no caer en la trampa después, no usar lo que has descubierto para fabricar una nueva cárcel, no convertir la llave en candado, no confundir la revelación con propiedad. Porque la verdad no es un trofeo, es un espejo. Y si lo guardas como trofeo, tarde o temprano se rompe. Te lo digo con claridad. Cada vez que intentes controlar lo sagrado, perderá su perfume. Y cada vez que lo sueltes, regresará.
No se trata de negar la mente, sino de enseñarle a ocupar su lugar. Ella no es reina del templo, es escriba, es la que toma nota, no la que dicta el misterio. Y cuando la pones en su sitio, ella también se libera, porque deja de cargar con un peso imposible. Haz un pequeño ejercicio ahora. Recuerda la última experiencia profunda que tuviste, aquella que te cambió la percepción aunque fuera un instante. Obsérvala en silencio sin etiquetarla. Deja de llamarla visión, meditación, señal. Solo siéntela. Al hacer eso, le devuelves su frescura, la liberas del control de tu mente, y en ese gesto, lo sagrado vuelve a vibrar. Las trampas de la mente no son errores que debas evitar a toda costa, son pruebas de madurez. Cada vez que caes en ellas, tienes la oportunidad de ver cómo estabas intentando controlar lo incontrolable. Y si lo ves con honestidad, la trampa se transforma en enseñanza. Esa es la paradoja. La mente te atrapa, pero al descubrir el engaño, te suelta. Y lo que parecía un obstáculo se convierte en portal. Así, poco a poco, aprendes el arte más difícil, sostener lo sagrado sin poseerlo, vivir lo misterioso sin pretender entenderlo del todo, porque al final, el despertar no consiste en acumular certezas, sino en aprender a vivir con preguntas abiertas, y en ese espacio, lo invisible se deja sentir. Allí es donde comienza la verdadera libertad. Hay un momento en todo camino iniciático en el que la luz parece apagarse, en el que las visiones se disipan y lo que antes fluía con claridad se vuelve árido. Es el desierto. Y no hablo de un lugar físico, sino de ese espacio interior en el que la presencia se vuelve silencio absoluto. Muchos lo confunden con un retroceso, con un castigo o con el fin de la gracia. Pero en realidad es una de las pruebas más profundas, porque en el desierto no hay símbolos que descifrar, no hay milagros que contemplar, no hay emociones exaltadas que sostengan la fe, solo hay vacío. Y es en ese vacío donde lo sagrado revela su verdad más pura. Thoth decía que quien atraviesa el desierto sin huir conoce la raíz del espíritu, porque allí no queda nada a lo que aferrarse, ni ideas, ni rituales, ni visiones. Solo quedas tú con tu propia respiración, con el eco de tu mente que al principio se desespera buscando distracciones. El silencio te desnuda, y lo que sale a la superficie no siempre es agradable. Viejas heridas, miedos olvidados, recuerdos que aún dolían en secreto. El desierto no inventa nada nuevo, solo muestra lo que estaba escondido bajo la euforia del comienzo. Y ese mostrar es su enseñanza. Imagina caminar por un paisaje donde el sol abraza y la arena no ofrece refugio. Así se siente el alma cuando atraviesa una etapa de sequedad espiritual. La tentación es dar media vuelta, buscar otra fuente de agua, regresar a prácticas que te devuelvan el entusiasmo inmediato. Pero el verdadero aprendiz comprende que esa sed tiene un propósito. No se trata de apagarla con cualquier cosa, se trata de dejar que te vacíe, de que arrase con lo superficial para que quede solo lo esencial. El silencio del desierto es como un horno alquímico. Quema lo que sobra y pule lo que queda. Muchos huyen de este estado porque confunden ausencia de señales con abandono. Creen que el universo ya no los escucha, que el campo se cerró, que Thoth se retiró. Pero lo contrario es cierto. El silencio es la forma más elevada de presencia, solo que la mente, acostumbrada a estímulos, lo interpreta como vacío. Sin embargo, ¿qué es un templo sino un espacio vacío preparado para que lo invisible se manifieste? Lo mismo ocurre en ti. El desierto abre espacio,
y ese espacio es necesario para que lo nuevo llegue. Recuerda, todo desierto termina revelando un manantial, pero solo a quien soporta la travesía. Los antiguos lo sabían y hablaban de la noche oscura del alma. Ese período en que la oración no consuela, la meditación no trae visiones y el corazón parece sordo. Sin embargo, detrás de esa noche se prepara un amanecer que no depende de sensaciones, sino de reconocimiento, porque la fe que nace en la abundancia de señales es todavía frágil, pero la fe que se sostiene en el silencio es indestructible. Haz memoria de tu propia vida. ¿Acaso no hubo momentos en los que todo lo que dabas por seguro se derrumbó? En los que nadie parecía escucharte, en los que tus prácticas parecían inútiles, y sin embargo, pasado el tiempo, descubriste que de ese vacío emergió una fuerza nueva, una confianza que no dependía de pruebas externas. Eso fue tu desierto personal, y aunque dolió, te transformó, porque en el silencio aprendiste a escuchar lo que no tiene voz. Todd enseñaba que el verdadero iniciado no busca escapar del desierto, lo abraza. Sabe que la arena ardiente le limpia de adornos, que la soledad lo confronta con su propia sombra, que la sed lo obliga a beber de su interior, y cuando finalmente descubre que puede sostenerse en esa desnudez, ocurre la revelación. Lo que creías ausencia era en realidad plenitud. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de una presencia tan sutil que solo podía ser reconocida cuando todo lo demás callaba. Haz la prueba ahora. Cierra los ojos un instante y escucha no lo que suena, sino lo que permanece detrás del sonido. Ese fondo inmóvil que nunca cambia, aunque todo alrededor se mueva. Ese es el silencio revelador. Allí no hay promesas, no hay técnicas, no hay símbolos, pero hay algo que no se puede negar. Tú existes, y esa existencia está sostenida por una vibración que no depende de tu esfuerzo. Esa es la verdadera prueba. Reconocer que incluso en el desierto, nunca estuviste solo. Y cuando esa comprensión brota, el desierto deja de ser amenaza y se convierte en altar. Comprendes que lo sagrado no necesita espectáculo para estar presente, que no se mide por visiones extraordinarias, sino por la simple certeza de que eres parte de algo más grande. Ese reconocimiento es indestructible, porque ya no depende de condiciones. No importa si vuelves a sentir visiones o si regresas al vacío, sabes que la presencia está ahí, y ese saber es la joya que el desierto entrega solo a los perseverantes. Así, las pruebas y los desiertos no son castigos, sino iniciaciones, portales disfrazados de vacío, oportunidades para descubrir si tu búsqueda es solo curiosidad pasajera o un compromiso real con lo sagrado. Quien huye, repite el ciclo. Quien se queda, renace. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya has demostrado que puedes atravesar la arena. Permanece, porque más allá del silencio espera la visión más clara, la de tu propia esencia reconociéndose eterna. El verdadero conocimiento no culmina en la acumulación de experiencias místicas ni en la certeza de haber descifrado los códigos del universo, culmina en un gesto sencillo y casi invisible. Servir. Thoth lo susurraba a quienes llegaban demasiado embriagados de visiones, porque sabía que el ego espiritual podía disfrazarse de luz y convertir la búsqueda en un juego de poder. La prueba final de toda revelación no está en cuánto comprendes, sino en cómo tu comprensión toca a los demás. Y ese tocar no es forzado, no es cálculo, no es misión autoimpuesta. Es como el perfume de una flor, simplemente se expande.
La flor no pregunta a quién perfumar ni decide a quién sí y a quién no. Su sola presencia derrama fragancia en el aire, y quien pasa por allí recibe. Así es la compasión verdadera, la que nace cuando dejas de preguntarte qué ganas y empiezas a reconocer que tu vibración ya es ofrenda. El servicio del que hablamos no es servilismo ni sacrificio ciego. No es entregarse desde la culpa ni desde la necesidad de ser aceptado. Es otra cosa. Es permitir que lo que has recordado se traduzca naturalmente en gestos que alivian, en palabras que abren, en presencias que sostienen. Es comprender que tu despertar no termina en ti, sino que florece cuando toca la vida de otro. En los templos antiguos, la iniciación no se daba por concluida cuando el discípulo tenía visiones o lograba estados elevados. Se daba por concluida cuando su vibración se volvía medicina para la comunidad, porque de nada sirve una luz que se guarda en secreto. Del mismo modo que de nada sirve un río que se niega a fluir. Imagina a alguien que atraviesa un desierto de sufrimiento personal. Si tú, sin grandes discursos, le acompañas con silencio verdadero, ya estás sirviendo. Si en lugar de juzgar sus caídas le miras con ojos que dicen entiendo, ya estás transmitiendo lo sagrado. La compasión no necesita espectáculo. No requiere que salves a nadie ni que te creas responsable de su destino. Solo pide que tu corazón se mantenga abierto. Y eso, en un mundo lleno de prisa, es un acto revolucionario. El error más común es creer que la compasión es un deber moral, cuando en realidad es un fruto natural del contacto con el campo. Porque cuando has sentido que todo está conectado, ¿cómo no vas a reconocer en el dolor ajeno un eco de tu propio dolor? Cuando has experimentado que la separación era ilusión, ¿cómo no vas a ofrecer tu mano, aunque sea en silencio? No se trata de dar desde lo que sobra, sino de recordar que nunca hubo separación. Por eso el servicio no cansa cuando nace del espíritu, porque no lo das tú, lo da la fuente a través de ti. Los relatos herméticos hablaban de los hombres flores, aquellos que, tras la iniciación, caminaban por el mundo sin proclamarse maestros ni fundar templos, pero cuya sola compañía cambiaba la atmósfera. Sus palabras eran pocas, sus gestos discretos, pero la vibración que emanaban era como un bálsamo, y quienes los encontraban decían que, sin saber cómo, algo en su interior sanaba. Ese es el misterio de la compasión. No actúa desde la estrategia, actúa desde la coherencia. Piensa en la respiración que aprendiste a honrar en los capítulos anteriores. Cada inhalación recibe, cada exhalación entrega. El servicio y la compasión son esa exhalación extendida al plano de la vida cotidiana. Recibes sabiduría. La exhalas en forma de gesto amable. Recibes vibración. La exhalas en forma de mirada comprensiva. Recibes vida. La exhalas en forma de gratitud. Así, tu existencia se convierte en un flujo, y en ese flujo nunca te vacías porque el recibir y el dar se retroalimentan. Haz un ejercicio sencillo. Piensa en alguien de tu entorno que en este momento atraviesa dificultad. No hace falta que lo llames ni que le expliques nada. Coloca tu mano sobre tu pecho. Respira profundo y envíale un pensamiento de alivio, como si tu exhalación le llegara en forma de calma. Quédate unos segundos en ese estado y siente cómo tu propio cuerpo se suaviza. Ese es el perfume de la flor actuando. Tú no controlas hacia dónde va ni cuánto dura, solo dejas que exista. Y a veces, eso basta para mover montañas invisibles. Thoth decía que el verdadero poder no es acumular secretos, sino devolverlos en forma de cuidado, que la vibración más alta no es la del que brilla solo,
sino la del que ilumina caminos para otros sin esperar reconocimiento. Por eso las grandes figuras espirituales siempre terminaban sirviendo, no porque debieran, sino porque no podían hacer otra cosa. La luz, cuando es real, no se contiene. Y aquí llegamos a un punto crucial. La compasión no significa permitir abusos ni negar tus límites. Al contrario, nace de la soberanía. Solo quien se reconoce libre puede dar sin miedo a perder. Solo quien se ha reconciliado consigo puede abrirse al dolor ajeno sin hundirse. La compasión no es cargar con todo, es acompañar sin dejar de ser tú. Y esa es la flor que perfuma. No se sacrifica hasta morir, florece hasta desbordar. Si algo de esto ha resonado en tu corazón, escribe en los comentarios, soy flor de servicio. No como afirmación vacía, sino como compromiso vibratorio. Cada vez que alguien lo declare, la fragancia se hace más intensa. Y este espacio se convierte en un jardín invisible donde todos respiramos más profundo. Así comprenderás que el viaje no termina en ti. Cada paso que diste en el silencio, cada código que descifraste, cada prueba que atravesaste, encuentra ahora su sentido cuando tu vibración toca otra vida. Esa es la verdadera iniciación, no la visión extraordinaria, sino la compasión ordinaria, porque es en ese gesto simple donde el misterio se hace carne y donde la luz de Thoth sigue viva. La mente siempre ha creído que el despertar es un laberinto complejo, lleno de puertas secretas y claves cifradas, y sin embargo, los iniciados de mayor pureza repetían una y otra vez que la vía es simplicísima. No porque sea superficial, sino porque lo esencial nunca se esconde en lo complicado. Cuando recuerdas quién eres, no necesitas empujar el río se mueve solo. Es como abrir los ojos después de un sueño pesado. No hay esfuerzo, solo reconocimiento. La trampa de la mente es querer adornar lo sagrado con técnicas, con interminables pasos, con fórmulas que prometen control. Pero lo sagrado siempre responde a lo más simple: presencia. Imagina que pasas la vida construyendo diques para retener el agua. Estudias sus corrientes, calculas sus velocidades, intentas dominar su curso. Un día, cansado, sueltas las herramientas y te sientas a la orilla. De pronto notas que el río siempre fluyó, que nunca necesitó tu control, que la verdadera sabiduría era aprender a dejarse llevar. Así es recordar. No sumas nada a tu ser, quitas lo que sobraba. El río no se mueve porque tú lo ordenas, se mueve porque así ha sido desde el origen. La simplicidad tiene algo que incomoda al ego, porque el ego busca lo espectacular, lo complejo, lo que da estatus, pero el misterio se esconde en lo obvio: respirar con atención, mirar el cielo, sentir el pulso en las manos. Ahí vibra la llave. Por eso Thoth decía que lo divino no está en el ruido, sino en el gesto transparente que sostiene todo. Recordar no requiere viajes grandilocuentes, sino volver al instante presente con radical honestidad. Haz la prueba ahora. Respira sin controlar. Solo siente el aire entrando y saliendo. No persigas ninguna visión. No esperes nada. Y, sin embargo, algo se ordena. Esa es la vía simplicísima. No añadiste nada, pero el río comenzó a moverse dentro de ti, porque al soltar el esfuerzo, la vibración se alinea sola, y comprendes que lo sagrado nunca estuvo lejos, solo oculto bajo la obsesión de buscar. La vía más alta no se mide por cuánto haces, sino por cuánto permites, y en ese permitir, la vida misma se convierte en templo. Esa es la simplicidad que, una vez reconocida, ya no puede olvidarse, porque cuando recuerdas, el río sigue fluyendo, y tú fluyes con él,
Cada despertar, por intenso que sea, corre el riesgo de quedarse como un recuerdo si no se encarna en lo cotidiano. El verdadero sello de un aprendizaje no está en la visión fugaz ni en la emoción del momento, sino en cómo respiras al despertar, en cómo miras a quien te habla, en cómo respondes a la vida cuando parece repetirse. El tránsito del iniciado no consiste en vivir siempre en estados extraordinarios, sino en permitir que el misterio impregne lo ordinario. Cuando logras ver lo sagrado en el gesto más simple, un vaso de agua, un rayo de sol en la ventana, la risa de un niño, entonces has sellado dentro de ti lo que antes parecía lejano. Todd enseñaba que un código no se activa al ser comprendido, sino al ser vivido. El sello no es teoría, es coherencia vibratoria. ¿Cómo sabes que has sellado un tránsito? Porque ya no necesitas recordarte a la fuerza lo aprendido. Surge espontáneamente en tu manera de estar. La paciencia aparece en medio del conflicto. La compasión se asoma donde antes solo había juicio. La calma se enciende incluso en días grises. Ese es el signo de que la vibración no quedó en un ritual, sino que se instaló en tu campo. El tránsito, en cambio, es el paso inevitable, de la visión a la práctica, del desierto al jardín, del símbolo a la vida. Es el camino de bajar el cielo a la tierra. No basta con contemplar el misterio en meditación. Hay que dejar que transforme tus palabras, tus decisiones, tus silencios. Y esto no significa volverte perfecto, sino real. Significa aceptar que cada error también es parte del camino, que cada caída te recuerda la humildad, que cada instante ordinario puede ser la puerta a lo extraordinario si lo habitas con presencia. Haz un gesto ahora mismo. Lleva tu atención a tu respiración. Mira a tu alrededor y reconoce algo pequeño que hasta hace un segundo dabas por sentado. Puede ser la textura de una tela, el sonido de la calle, la sensación de estar aquí leyendo estas palabras. Esa conciencia es ya el sello actuando. No estás huyendo a otro plano, estás transitando en este, con los ojos abiertos a lo invisible que sostiene lo visible. Así se cierra y a la vez se abre el ciclo. Sellar el misterio es hacerlo carne. Transitarlo es permitir que cada día, con su aparente rutina, se convierta en escenario sagrado. Y entonces comprendes que nunca hubo separación. El templo y la calle son el mismo lugar. Y la iniciación continúa en cada paso que das. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por azar. Algo en ti reconoció que este viaje no eran solo palabras, sino un eco de lo que ya conocías en silencio. Atravesamos juntos el umbral donde Thoth dejó de ser un mito y se reveló como una inteligencia viva. Recorrimos el lenguaje de los símbolos que no adornan, sino que guían, y comprendimos que la realidad comienza en un campo invisible que pulsa antes de la forma. Descubrimos que el cuerpo no es enemigo, sino templo y archivo de memorias vibratorias, que existe un ojo interior que ve lo que los ojos físicos no alcanzan, que el aliento y el tacto, tan simples y cotidianos, son llaves secretas cuando se realizan con presencia. También reconocimos las trampas de la mente, siempre queriendo controlar lo sagrado, y el desierto del alma, ese silencio árido donde lo único que queda es confiar. De esas pruebas nació la compasión, la flor que perfuma sin preguntar. Entendimos que el servicio no es sacrificio ni deber, sino desborde natural de la vibración recordada. Y finalmente descubrimos la vía más alta, la simplicísima, donde el río se mueve solo cuando dejas de forzarlo. Todo culmina en el sello y el tránsito,
cuando el misterio deja de ser relato y se encarna en lo cotidiano, en tu respiración, en tu mirada, en tu manera de estar presente. Ese es el verdadero cierre y también el verdadero comienzo, porque lo aprendido aquí no termina en la pantalla, comienza cuando lo llevas a tu vida. Todd nunca buscó seguidores, buscó buscadores, y ahora tú eres uno de ellos. Ya no se trata de coleccionar visiones, sino de vivir con conciencia, respirar con atención, tocar con respeto, mirar con compasión, recordar que lo sagrado no se mide en grandeza exterior, sino en la coherencia de cada instante. Si algo vibró en ti durante este camino, honra esa vibración con un gesto simple. Escribe en los comentarios: yo vivo el misterio en lo cotidiano, porque esa frase no es solo un comentario, es un sello, una manera de anclar en tu campo lo que ya reconociste. Y ahora la pregunta que queda es la más importante. ¿Y tú? ¿Estás listo para vivir lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales. Nos vemos en el próximo. Adiós.